Bueno, pues hoy voy a compartir la primera parte de un tema que la verdad ha llamado mucho mi atención y es sin comparación, prosigo a la meta. Y es que la verdad que qué aburrida sería la vida si todos fuéramos iguales, si todos tuviéramos las mismas oportunidades, si todos nos vistiéramos igual, si todos tuviéramos las mismas cosas, si nuestra apariencia fuera igual o nuestras familias fueran idénticas. Y es verdad que de acuerdo al tiempo, al lugar y a la época podemos tener cosas parecidas, pero cada uno tiene y aprovecha lo que llega a su mano de diferente forma. La creatividad de Dios ha querido que seamos únicos e irrepetibles y todos lo sabemos, ¿verdad? Porque Él nos ha dado individualidad y eso es lo que hace que cada uno tenga un gran valor. El problema es la comparación, que según el diccionario, estuve leyendo, dice que es examinar dos o más cosas para establecer sus relaciones, diferencias o semejanzas. Hasta ahí todo bien. Pero lo dañino es que al compararnos con otros tomamos el camino que nos lleva a menospreciar lo que Dios nos ha dado, porque lo que tenemos pierde valor cuando vemos lo que otros tienen y también minimizamos lo nuestro, porque siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Y la comparación en nuestro camino hacia la meta puede provocar muchas paradas en ese camino y aún podría desviarnos de nuestra propia salvación si no somos conscientes y reconocemos que en nosotros puede estar la tendencia de estar comparándonos continuamente. Y la comparación es una herramienta muy bien usada en manos del enemigo, porque puede hacer mucho daño al corazón y tristemente la tecnología, las redes sociales, las comunicaciones que existen hoy en día, continuamente nos están enviando mensajes de comparación para ambicionar la vida que otros tienen y menospreciar lo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿por qué tenemos esa tendencia a la comparación? Pienso que una de las razones que nos lleva a ello es la falta de gratitud o de agradecimiento, ¿verdad? Porque si tenemos, si tenemos esto ocurre, ¿verdad? Desde el principio, si lo vemos así, en la historia Satanás vino a visitar el corazón de Eva, dándole un enfoque tan diferente de lo que Dios le había dicho. Le mostró y le resaltó lo único que no podía comer, minimizando lo que sí podía. Y así, ¿verdad? Sigue el enemigo en nuestras almas, hablando a nuestros corazones, entrando en nuestra mente, cegando nuestros ojos, logrando que empecemos a compararnos y a compararnos con otros, comparando lo mucho o lo poco que tenemos y olvidando lo que Dios nos regala cada día. Y la comparación es un acto que lleva consigo muchas cosas que nos apartan del Señor, porque en vez de vivir confiados, descansando en el amor de Dios, en su voluntad, vamos dejando entrar a nuestro corazón otras cosas, porque ya no es solo la comparación, viene la envidia, vienen los celos, la ambición, el egoísmo, el menosprecio, la incredulidad, la impaciencia, la desesperanza, y todo eso es pecado. Entonces quizás hoy tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, porque la felicidad no es un lugar al que un día vamos a llegar, una playa, un lugar hermoso donde vamos a vivir para siempre. Aquí en la tierra no, son momentos, a veces instantes, a veces son tiempos en los que somos realmente felices, no por lo que tenemos, sino por cómo nos sentimos. La realización plena y el gozo no depende de lo que tenemos o de lo que no, sino de lo que Dios nos da en ese momento. Pero la comparación siempre nos va a llevar a pensar que algo nos falta y a centrar nuestra mirada en eso específicamente. O sea, mis ojos se ponen ahí y a quitarla de todo lo que sí está en nuestras manos. Y yo quiero que recordemos algunas historias que la palabra de Dios nos enseña, en las que la comparación trajo mucho sufrimiento, insatisfacción, menosprecio, dolor, angustia y aún muerte, ¿verdad? A la vida de quienes no se apartaron, sino que decidieron seguir por el camino de compararse con otros. Y esto no trajo bendición a sus vidas, porque la comparación hace mucho daño al corazón en varias cosas. La primera historia, Caín y Abel. Todos conocemos la historia. Abel era pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra, y pasado un tiempo, ¿verdad? Cuando los dos trajeron sus ofrendas delante del Señor, Abel trajo lo mejor de los primogénitos de sus ovejitas, ¿verdad? Y Caín trajo una ofrenda también a Dios, pero la ofrenda de Abel fue agradable al Señor. Y en Génesis 4, del 4 al 5 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero Caín no reconoció que quizás su ofrenda no había sido de lo mejor para el Señor.
no procuró un cambio y dijo, volveré a traer otra ofrenda en otro momento, voy a traer lo mejor que tengo. Caín comparó la respuesta de Dios con su hermano. Abel, o sea, y él entraron, ¿verdad? O sea, a Caín entraron muchos sentimientos de maldad en su corazón, que llevaron hasta darle muerte a su hermano, sin razón. Dice que decayó su semblante. Y hoy vemos esta historia y tenemos el entendimiento de lo que pasó, de que habría podido tener alguna solución en ese momento para que la situación entre sus dos hermanos no terminara así, pero Caín no la vio. Por eso la comparación es tan dañina. Él comparó la opinión de Dios con la de su hermano, ¿verdad? Porque la comparación nos ciega el entendimiento y no podemos ver nada. Solo vemos aquello que no conseguimos, que no logramos, que no tenemos. Y eso abre las puertas a una larga lista de emociones, sentimientos de maldad que terminan tristemente destruyéndonos, apartándonos de la voluntad de Dios y de su propósito para nuestra vida. Otra historia, José y sus hermanos. Génesis 37 narra toda la historia de la famosa túnica que el padre de José le había hecho. La Biblia dice que su padre lo amaba porque era su hijo nacido en la vejez. Para él era su niño, algo especial, y esa túnica fue el símbolo de una gran discordia entre José y sus hermanos, a tal punto que fue lo primero de lo que lo despojaron y fue con la que vinieron, ¿verdad?, a traérsela a su padre manchada de sangre para decirle que José había muerto. Los hermanos de José se comparaban continuamente con él, comparaban el amor tan grande que su padre le tenía y no vieron otra cosa más que la forma de quitarlo del medio. Una vez más la comparación despertó en ellos en esos hombres, ¿verdad?, en toda clase de sentimientos malos y sus acciones fueron terribles en contra de su hermano. Luego todo obró para bien porque el Señor estaba con José. Pero mientras ese momento llegó, José pasó muchos días, años de angustia y seguramente los hermanos de José no pudieron en paz, vivir todo ese tiempo, porque la comparación en sus hermanos abrió un camino de mucho dolor y sufrimiento para la vida de José. Luego está la historia de Saúl y David. Después que David mató a Goliat, su fama se hizo muy popular. Surgieron entre todos, ¿verdad? Cada día se acrecentaba más la comparación entre Saúl y David. Y el pueblo, dice en 1 Samuel 18, del 7 al 8, que cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y les agradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí miles, no le hará falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y Saúl no mató a David porque Dios lo libró, pero el enemigo, a través de la comparación, una vez más había logrado su objetivo, sembrar envidia, celos, odio, deseos de muerte y dolor en el corazón de Saúl. Entonces, estas tres historias tan conocidas y a la vez tan reales nos muestran el daño que la comparación puede traer al corazón del hombre. No es algo sencillo como para dejarlo pasar. Debemos examinar nuestro corazón y ver si continuamente estamos viviendo una vida de comparación. Y esto está trayendo muchas cosas negativas a nuestra vida, pero sobre todo está trayendo infelicidad y falta de gratitud a nuestros corazones en este camino hacia la meta. Entonces meditemos en esto, ¿verdad? En nuestro corazón, luchemos contra la comparación y prosigamos hacia la meta.